Desde los inicios del pensamiento lógico, el hombre fue descubriendo el mundo a través de las herramientas que tenía en su entorno, palos y piedras. Entonces, a medida que sus necesidades crecían, necesitaba herramientas más avanzadas y complejas, necesitaba mejorar su tecnología. A lo largo de los siglos y milenios, el hombre fue avanzando de la piedra a la rueda, de la rueda al carro, del carro al motor. Por hoy, existen infinidades de herramientas de las que el hombre se sirve, herramientas de ingenio y tecnología que lo llevaron una y otra vez a revolucionar la forma de hacer las cosas. Con los avances tecnológicos de nuestros tiempos, la electrónica ocupa lugares indispensables de nuestra vida, tanto en lo cotidiano como en lo laboral, ocio y otras actividades. Y con ello, las herramientas de nuestro entorno hoy en día nos ayudan a percibir el mundo de una forma más sencilla, utilizando artefactos llamados sensores y transductores. Estos aparatos perciben ciertos parámetros del entorno en base a su construcción, teniendo cierto grado de sensibilidad y pudiendo transmitir dichos datos para su utilización. Para mayor comprensión de estos aparatos electrónicos, veremos cómo se clasifican y algunas aplicaciones cotidianas. Quería leer eso, es la introducción del trabajo de uno de los compañeros. Me, me sorprendió gratamente esa introducción, porque como saben ustedes, la introducción de los trabajos es lo que atrae para leer o no el trabajo, ¿verdad? Cuando estén más en la parte de investigación, cuando entren a trabajar con sus trabajos de fin de grado, van a ver que, o si algunos ya lo están haciendo, van a ver que van a necesitar leer muchísimo material, muchísimo, algunos artículos, van a necesitar revisar libros, o ya lo hicieron, pero generalmente en la introducción uno ya se da cuenta de lo que va a encontrar en el trabajo y generalmente es lo que le atrae o no a uno a leer el trabajo. Así que me encantó esta introducción y otras también que vi, por supuesto. No da nomás el tiempo para leer todas, pero excelente realmente. Después se divide otra vez el trabajo en clasificación, clasificación principal, clasificación según tipo. Después ya entra a transductores también. Y luego aplicaciones. Así que genial. Felicitaciones. Bueno, la clase de hoy en realidad ya no tenemos contenido que desarrollar. Solamente quería un ratito, por favor. Disculpen. Bueno, y quería saber cómo les fue con el trabajo, si aprendieron algo en el proceso de búsqueda, de investigación, si es que quieren hablar sobre el tema. Y después ya hablamos sobre el examen, ¿verdad? El lunes que viene es nuestro primer examen final. Por supuesto, también hablar sobre los temas anteriores. Me gustaría saber si tienen algunas dudas. Vimos lo que es una introducción de Profe, una magnetismo, consulta. los principios básicos. Vimos los tipos de materiales, las aplicaciones según el tipo de Profe, material, no es hoy en las 15. curvas de histéresis de los materiales. ¿Por qué tiene tanta importancia la curva de histéresis en las distintas aplicaciones? ¿Cuáles son los materiales que se buscan para ciertas aplicaciones? Sabemos que los materiales magnéticamente blandos se utilizan para aplicaciones de máquinas eléctricas, donde se necesita
una alta eficiencia energética en la conversión hacia el campo magnético, ¿verdad? Entonces el material nos ayuda con esto. Sin embargo, en otras aplicaciones, como habíamos visto, los discos duros, que en realidad ya prácticamente se está pasando, ya hay una transición hacia los discos duros de estado sólido, pero por supuesto se siguen utilizando los discos duros magnéticos. Utilizan los imanes con imán permanente que tienen una alta remanencia, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de materiales magnéticamente duros. Después entramos a ver los principios básicos de las máquinas, donde vimos cómo se vuelcan todos estos fundamentos de magnetismo hacia la utilización de las máquinas. Vimos los tipos de máquinas de corriente continua, los tipos de generadores, los tipos de motores, las aplicaciones de cada uno de estos. Por ejemplo, a ver si me puede comentar, por ejemplo, Aramí, si yo voy a usar una grúa donde necesito alzar unas cargas muy pesadas y quiero usar un motor de corriente continua, ¿qué tipo de motor utilizaría Aramí para una carga muy pesada, donde necesito no tanta velocidad, sino que más bien un alto torque, mucha fuerza? Y si Aramí no sabe la respuesta, a ver si alguien le ayuda. Aramí, si no sabes, podés pedirle ayuda ahí a los compañeros. Ahí, Nico te va a responder, profe. Le tiró la pelota a él. Espera que yo no te estoy escuchando, no sé si los compañeros te escuchan. Espérame un ratito, a ver si está bien la configuración. Epa, un ratito, un ratito. Ahora a mí puedes hablar para ver si anda mi... ¿Me escuchás? Ahí te escucho. Eh, Discúlpame, no sé si me respondiste ya antes. eh, no, Profe, Nico te ¿puedes va a repetir responder, la profe. pregunta? Sí, en caso, por ejemplo, que yo tenga una grúa donde voy a alzar una carga muy pesada, donde necesito mucha fuerza, mucho torque, no tanta velocidad, y quiero saber qué tipo de motor estaría utilizando, motor de corriente continua. Entonces, esa era la pregunta, ¿verdad? Saber qué tipo de motor, si me pueden decir, dentro de los motores que estuvimos viendo y las aplicaciones, si se acuerdan. No, yo no te había escuchado ahora a mí porque la configuración de mi parlante estaba mal. Bueno, una de las características de lo que habíamos visto entre los motores de corriente continua era que el motor en serie es uno de los motores que produce el mayor torque o la mayor fuerza cuando se le aplica una tensión, ¿verdad? Entonces, cuando yo necesito... acá me comentan. El 12 recién es el final, disculpen. A ver un poco. Sí, la semana que viene es el recuperatorio, parece. Perdón, cierto. El recuperatorio es la semana que viene. Disculpen, estoy un poco transcordado con algunas. Un ratito, por favor. Disculpen. Cierto, el 12 es el final y el siguiente el lunes es el recuperatorio. Entonces lo que decíamos era que el motor en serie es un motor que produce mucho torque, mucha fuerza y tiene también una desventaja, digamos. Dale. Una desventaja que es que si no tiene carga, el motor se embala. ¿Qué significa este término? Que el motor empieza a girar tan rápido que se quema, ¿verdad? Se,
se embala y se quema. O sea que nunca hay que utilizar el motor en serie sin carga, porque esto produce un embalamiento del motor. Esa es una característica de los motores en serie. Bueno, yo sigo corrigiendo los trabajos prácticos en el aula virtual. Después pueden entrar otra vez. A ver, acá tengo justamente el trabajo de Aramí. Muy bien, Aramí. Lo único que te puse como observación es la numeración de los ítems y subítems. Pero está muy bien. El transductor se define como un dispositivo fundamental en el sistema de control de medidores eléctricos. Actualmente son muy utilizados en los sistemas de automatización y control para registrar grandes magnitudes. No solo nos estamos refiriendo a las magnitudes más conocidas, como son temperatura y presión, sino también sirven para registrar caudales o concentración de gases. Este dispositivo transforma una magnitud física en una señal eléctrica. Así, los medidores pueden detectar magnitudes físicas como presión, temperatura, humedad, entre otras, y convertirlas en señales eléctricas cuya interpretación es importante para servicios como pruebas no destructivas. Por otra parte, el sensor es un dispositivo que capta magnitudes físicas, variaciones de luz, temperatura, sonido u otras alteraciones de su entorno. Es el elemento que se encuentra en contacto directo con la magnitud que se va a evaluar. Al interactuar con esta, sufre cambios en sus propiedades. Un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. ¿Alguien me puede decir un ejemplo de un actuador? Mientras me responden, un comentario para el trabajo de Aramí. Está súper bien la introducción, Aramí. Le agregaría, por ejemplo, después de lo que escribiste, un último párrafo donde diga, en este trabajo se muestra el desarrollo de estos dispositivos citados más arriba, ¿verdad? O sea, todo lo que escribiste, ¿verdad? Sobre transductor, sensor y actuador. Entonces, en el último párrafo vos explicás lo que vas a mostrar en el trabajo, ¿verdad? Entonces, en este trabajo se desarrolla una clasificación y las aplicaciones que se dan a los dispositivos mencionados más arriba para poder conocer cuál es su interacción con los procesos en los sistemas de control. Te doy un ejemplo nomás. Entonces alguien me dice un actuador nomás, si se les viene a la cabeza. ¿Alguien Y un, trabajó mo- ya en automatización? Sí, Damián. y un motor sería un actuador realmente, profe, o estoy equivocado. Un motor, a ver un poco, un motor ya es una máquina. Por ejemplo, ¿cómo vos arrancarías un motor a partir de un comando? Sensores puede ser, profe. La chispa. Mm, No, dijimos que el sensor está en Interruptor de encendido. un interruptor de encendido, exactamente, pero un interruptor, por ejemplo, es así, si vamos al concepto de interruptor, vos el interruptor tenés que accionar, ¿verdad? Manualmente. Ah, ¿Qué otro dispositivo se imaginan que uno pueda comandar a distancia? Y ahí los relojes programables puede ser, profe. Por Un ejemplo. reloj programable, pues exactamente, es un actuador, pero hay una pequeña observación nomás. Vos tenés un reloj programable que podés conectar a otro dispositivo que va a actuar. Y ese actuador sería, por ejemplo, un contactor o, por ejemplo, un relé que recibe esa señal del reloj
O en vez de ese reloj puede ser, ahora que estamos hablando de sensores, puede ser un sensor de luz. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de, por ejemplo, iluminar un jardín y que se encienda de forma automática esa iluminación? Entonces tenemos una Con una fotocélula. fotocélula. Claro. Entonces la fotocélula, y ahí vamos al trabajo que hicieron ustedes. La fotocélula sería el sensor que está en contacto directo con el parámetro que estamos midiendo, ¿verdad? ¿Cuál sería el parámetro? La luz, ¿verdad? El nivel de iluminación. Entonces el sensor sería la fotocélula que le va a tirar la señal a un relé o directamente a un contactor, y ese contactor sería el actuador que cierra el circuito para que arranque lo que decía Damián, que en este caso no va a ser un motor, sino que van a ser las luces. Pero tranquilamente puede ser un motor de un portón. Otro caso es el motor del portón, tiene también un relé que actúa cuando nosotros le damos la señal con el control, ¿verdad? En el caso de un portón eléctrico. Con Y radiofrecuencia. claro, con radiofrecuencia. Con radiofrecuencia se transmite esa señal y se activa ese relé. Después, bueno, lo que mencionabas del reloj electrónico, puede funcionar el reloj en vez de la fotocélula en el caso de la iluminación. Hay relojes que uno programa, hay uno que es muy sencillo y barato, que es un reloj que tiene un formato DIN, ¿verdad? Para poner en los rieles DIN de los tableros. Entonces, incluso hay mecánicos que son más baratos, que vos podés girar así, le pones la hora y ya directamente podés comandar un montón de máquinas o luces. Solamente que ahí ya entra un tema que siempre hay que tener cuidado, ¿verdad? El circuito que uno va a manejar tiene cierta corriente. En el caso que mencionó Damián, si es un motor, posiblemente va a tener una corriente, si no es elevada, va a ser una corriente considerable, ¿verdad? Y esta corriente ya hay que manejar con un circuito que soporte esa corriente. Y en ese caso puede ser un contactor, por ejemplo. A veces estos relojes tienen la capacidad para comandar cargas hasta cierto amperaje. Por ejemplo, 10 amperios, suele ser no más que eso. Entonces, si uno necesita manejar una corriente mayor, eh, digamos que puede tener un circuito de fuerza para comandar la parte de potencia. A ver, por nuestro tiempo, estamos bien, sí. Así que esos son algunos comentarios. Entonces, quedó claro el tema de los sensores. El sensor entonces es el dispositivo que está en contacto directo con el parámetro. Puede ser con una salida eléctrica o no, como habíamos hablado del tema del termómetro que tiene mercurio, el termómetro de mercurio, que es el común, ¿verdad? El termómetro de tubo, que no tiene ninguna salida de señal eléctrica, sino que tiene un tubo calibrado con unas divisiones que van marcando el nivel de presión. Entonces, el mercurio, a medida que varía la temperatura, también varía su densidad, y por lo tanto varía, al variar la densidad, varía el volumen del contenido de mercurio y se eleva o disminuye, digamos, la altura en el tubo. Y ahí podemos tener una lectura de la presión. Entonces, a ver, algunos parámetros que sigo leyendo el trabajo de Aramí. Algunos parámetros que se manejan, por ejemplo, en el funcionamiento del transductor. Exactitud se refiere al verdadero valor de la variable a detectar sin errores sistemáticos en la medición.
debe ser lo más alta posible, claro. La precisión, al igual que la exactitud, la precisión debe ser lo más alta posible. Este parámetro se define como la existencia o no existencia de una pequeña variación aleatoria en la medición de una variable. Claro, hay ciertos procesos que requieren mucha más precisión y exactitud que otros. Por ejemplo, si vamos a medir el nivel de contenido de algún líquido, no va a ser, perdón, no va a ser lo mismo un tanque de agua que uno puede, digamos, con una boya sencilla, una boya como las que se usan en los inodoros, puede cerrar y abrir una válvula de forma mecánica. Si uno necesita más precisión para otras aplicaciones, puede utilizar, por ejemplo, un sensor capacitivo y así, de acuerdo a la aplicación, uno va eligiendo, digamos, el tipo de sensor y de transductor que va a necesitar. También está el rango de funcionamiento, que es una característica fundamental con la que se debe cumplir. Velocidad de respuesta, por supuesto. Hay procesos que justamente me pasó eso ayer domingo. No sé si conocen este, un aparatito que se utiliza en estos bidones de agua, que es una bomba para cargar el agua y se instala en el bidón de agua mineral, se pone así arriba y tiene como una canillita y tiene un botón, ¿verdad? Entonces vos apretás el botón y sale el agua. Un ratito. Sale el agua y uno puede cargar en una botella, en un vaso. ¿Y qué me pasó? Yo estaba cargando la botella. Cuando la botella llegó al tope, yo apagué. ¿Y qué pasó? El apagado, o sea, la reacción, la velocidad de respuesta no fue instantánea, entonces rebosó la botella. Habrá sido un segundo de retardo. Y en esa aplicación está bien, ¿verdad? Porque no es ningún, digamos, no pasó a mayores, porque nada más que se derrama el agua y bueno, después uno ya le conoce al aparato y apaga antes de que llegue al extremo de la botella. Pero si hay, por supuesto, otras aplicaciones donde se requiere más exactitud, mucha mayor velocidad de respuesta, uno no puede estar utilizando ese tipo de sistema. Por eso es muy importante definir qué uno va a utilizar en qué tipo de aplicaciones. Otro parámetro es la calibración. Debe ser aplicada pocas veces o casi nunca, y cuando se requiera debe ser fácil de calibrar. Fiabilidad, por supuesto. Este parámetro se mide por las pocas ocasiones en las que el dispositivo de medición falla. Perfecto, perfecto. Aplicaciones de los transductores. Quedó clarísimo el ejemplo que dimos del micrófono, por ejemplo, ¿verdad? Si quieren mencionar otras aplicaciones, debatir como hicimos recién, adelante. El sistema de alarma de un automóvil, el ¿Me ventilador puedes que... dar el ejemplo del micrófono? Ah, el ejemplo del micrófono. Y bueno, cuando hablábamos de transductor, decíamos que el transductor puede ser o no un sensor, ¿verdad? Y generalmente el sensor está dentro del transductor. Entonces dimos como ejemplo el micrófono, porque el micrófono, ¿cómo funcionaba? ¿Se acuerdan que hablamos de esto creo que en las primeras clases? ¿El micrófono qué es? Es un dispositivo que tiene una membrana que reacciona con la perturbación del aire.
Entonces, cuando ahora mismo yo estoy con un micrófono hablando, eh, el aire sufre una perturbación porque el sonido sale de mi boca y genera una vibración. Esa vibración del aire llega a la membrana que tiene el micrófono. Esa membrana está conectada a una bobina y esa bobina está dentro de un campo magnético. Entonces esa bobina tiene una salida y esa salida genera una tensión, o sea, son milivoltios que se generan a partir de ese movimiento, porque viene a funcionar como un generador. ¿Se acuerdan que una bobina que gira dentro de un campo magnético genera una tensión? Y en el micrófono decíamos que, por un lado, el sensor, ¿qué sería en este caso? Alguien la vez pasada ya había dicho esta respuesta, ¿verdad? O sea, el micrófono se compone entonces de una membrana que está conectada mecánicamente a una bobina. Esta bobina se mueve con la membrana y está insertada dentro de un campo magnético. Entonces, al moverse genera una tensión y esta tensión genera una señal que se amplifica y después llega al oyente, en este caso. En este caso particular, este micrófono pasa por mi computadora, se procesa ahí la señal y llega hasta ustedes, ¿verdad? Entonces, el sensor, en este caso, es solamente la membrana del micrófono. Y el transductor sería todo el conjunto con la bobina y el imán, en este caso, que es el que está dando ese campo magnético para que se pueda generar la tensión en la bobina. ¿Se entendió, Nicolás? Sí, profe. Ok, ok. Como decíamos hace rato, el sensor es el que está en contacto directo con el parámetro. Bueno, después tenemos también las características del sensor. Básicamente son las mismas que lo que habíamos visto hace un rato. Sensibilidad, resolución, que sería el muestreo, digamos. Relación entre la variación de la magnitud de salida y la variación de la magnitud de entrada. Esto es más que nada cuando tenemos una conversión digital, ¿verdad? Porque cuando hablamos de señales analógicas, esta resolución es máxima, digamos. O sea, tiene una cantidad infinita de puntos en la muestra. Y la resolución al convertir a digital es que va cambiando la resolución del muestreo. ¿Por qué? Porque uno toma ciertos valores del parámetro y al digitalizar, digamos que va tomando muestras de estos valores y no es el espectro completo de la señal que uno está midiendo. Aplicaciones de los sensores, control de posición de mecanismos, control de apertura y cierre de puertas automáticas, sistema para detección de objetos, control de flujo de objetos, sistema para detectar presencia, movimiento, posición de conteo de objetos. Súper, súper bien. Ahí está. Leo otro de los trabajos. Un altavoz también es un transductor electroacústico. O sea, este sería el caso
contrario al micrófono, ¿verdad? Sigue el camino contrario. Un altavoz transforma la corriente eléctrica en vibraciones sonoras. O sea que en el caso del micrófono era las vibraciones sonoras convertidas a corriente eléctrica. En el caso de un altavoz, convertimos la corriente eléctrica en vibraciones sonoras. Los teclados comunes que transforman el impulso de los dedos sobre las membranas y estas generan el código de la tecla presionada. Otro ejemplo, un ventilador que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Y ahí está. Esto también muy importante, la conclusión del trabajo. Como previamente fue mencionado al inicio del trabajo, las herramientas forman parte fundamental del desarrollo cotidiano del hombre. Los sensores y transductores están presentes en casi todas las tareas más importantes de nuestra vida, no solo facilitando nuestras vidas, sino también proporcionándonos información útil para todo lo que fuere de interés en cada situación, pudiendo así, a través de ellos, controlar desde la temperatura de un café que nos preparamos en cafeteras en nuestros hogares. Y da también otros ejemplos, robots de cocina, ollas programables, etc. Utilizar robots aspiradores y programarlos a que limpien en tal o cual horario. Limpieza de hogar, robots limpia cristales, aspiradores de mano, planchas, cortapelos y temporizando aires acondicionados con cierta temperatura ambiente, confort del hogar, calefactores, radiadores de aceite, hasta la industria y trabajo con tecnología superior controlando tiempo de trabajo, velocidades, cantidades y muchos otros parámetros de máquinas, herramientas. Un ratito, por favor. Ahí está, disculpen. Bueno, ahora se va a cortar. Después nos volvemos a conectar en 2 minutos, ¿sí? Por último, quería mencionar el ejemplo de la plancha, que tiene un sensor de temperatura que cuando llega a la temperatura que uno le programó, o sea, generalmente tiene como un potenciómetro. Al llegar a esa temperatura, entonces abre o cierra un circuito. Y esa apertura o cierre del circuito está ya a cargo de otro dispositivo que tiene una mayor capacidad de corriente. Saben ustedes que las planchas consumen mucho, entonces necesitan que esa corriente pase por este relé que abre y cierra el circuito. Bueno, entramos en 5 minutos, ¿les parece?